Lecciones de la Biblia. A continuación. Cordial saludo y bienvenidos a su programa Lecciones de la Biblia. Y este video usted lo ve como una cortesía de BioChannel Plus. Y hoy estamos haciendo nuestro repaso general de la lección número 5, libro de Isaías, que llevó como título Noble Príncipe de Paz. Con este título estamos entrando en el centro de lo que es el libro de Isaías. Hay muchas formas de explicar la lección. Cada maestro o maestra puede darle su orientación y su toque mientras no se salgan de lo que es el centro. Se puede llegar por varios caminos a las mismas conclusiones. La conclusión es sencilla. ¿Quién es este noble príncipe de paz? ¿Qué fue lo que dijo Isaías que puede ser el centro para entender cómo lo que pasó allá en el pueblo de Judá y de Israel en su tiempo a nivel local puede ayudarnos ahora a nivel geográfico mundial en el impacto de la obra del Mesías? Una primera venida del Mesías allá en el tiempo en que Cristo nace para venir a morir, a resucitar y a ir a interceder por nosotros, y ahora la segunda venida, que es la que estamos esperando. Para poder entender el enfoque de lo que quiero que veamos hoy, voy a leer un texto en Isaías capítulo 9, versículo 1 y versículo 2. Mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón, a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Quiero que hagamos un análisis geográfico de qué es Galilea, qué es Samaria y qué es Judá, para que podamos entender lo que ocurrió allá, por qué se habla de que no siempre quedarían en oscuridad y cómo aplica eso para la obra y la venida del Mesías. Miremos el siguiente apunte geográfico. El primer elemento geográfico que vamos a ver es este mapa. El mapa que usted está viendo aquí representa el reino de Israel todo unido, todo conjunto. Israel comenzó a crecer con Saúl, pero tiene una muy buena expansión con David y finalmente termina de consolidarse con el rey Salomón. Lo que ustedes observan, todo en naranja, es el reino de Israel todo unido. Ese fue el territorio que ocupaban en tiempo de Salomón, antes de la división. Y ahora miren los siguientes detalles. Solo 3 naciones lo circundaban, pero en ese momento naciones débiles. Filistea, a la orilla del mar, usted puede ver las ciudades de Asdod, Gaza, Rafa, que son ciudades muy conocidas y Gad, en el tiempo de Sansón. Y los filisteos ya se hicieron hacia el mar, se les conoce como los pueblos del mar, y que estaban recostados allá y ya estaban en una completa debilidad política para hacerlo. Rabá de los amonitas no representaba un peligro para Israel, no lo representaba. Y también el reino de Fenicia, que no tenía mucha fuerza, y es más, el reino de Fenicia se hizo amigo de Salomón porque desde Tiro y Sidón se envió mucha madera de Sittim, de los cedros del Líbano, para construir el templo de Jerusalén. Ahora, ¿qué hay en este mapa? Todo este territorio naranja que ustedes ven es el reino de Israel unido. Las 12 tribus estaban unidas. ¿Qué ventajas daría que estuvieran unidas? Esto garantiza la venida del Mesías. Esta unidad garantiza la luz del Señor yendo a todos. Una sola cultura, una sola creencia, todos adorando al Rey del Cielo. Pero esta situación cambió drásticamente con el hijo de Salomón. Él vino a hacer un gobierno perverso y ahora las 12 tribus que estaban totalmente unidas tuvieron su fraccionamiento. Durante el reinado del hijo de Salomón,
Él tomó el consejo de los jóvenes. Azótelos, póngale más impuestos, domínelos, sea más duro de lo que su padre fue. Y entonces comenzó una rebelión en Israel. Se dividieron. 10 tribus se fueron al norte, que es lo que ustedes ven aquí en el mapa en color azul, y 2 tribus se quedaron en el sur, que es la parte naranjada. Al reino del norte, al del color azul, se le conoce como Israel, y la capital es Samaria. Y al reino del sur se le conoce como el reino de Judá. Isaías está hablando en el reino de Judá. Dios entonces ahora, para que la luz se mantuviera, tuvo que enviar profetas, tanto al norte como al sur. Por eso Isaías menciona que el problema con Acaz es que el rey del norte, el rey de Israel, se unió con Siria para atacar a Acaz, que estaba aquí en el reino de Judá. Y siempre se menciona Judá e Israel. En el reino del norte hay ciudades muy conocidas como Samaria, como Betel y otras como Jericó. Usted puede ubicar a Jericó aquí en la frontera cuando entraron a conquistar la tierra prometida de Canaán. Y en el sur está Jerusalén, está Belén, está Betania. ¿Y qué era lo que estaba ocurriendo? Ahora con esta división hubo un debilitamiento espiritual. Los de Samaria se mezclaron fácilmente con los pueblos circundantes y paganos. Usted recuerda que el rey Remalías estaba haciendo tratos con los sirios, empezaron a casarse unos con otros y el reino se debilitó espiritualmente y se debilitó políticamente. Finalmente el reino del norte desapareció 722 años antes de Cristo, cuando los asirios los arrasan completamente, que fue lo que hizo el rey Tiglat-Pileser, que Acaz le había pagado con los diezmos del templo su protección en lugar de acudir a Dios. Ahora hay un reino del norte. En el sur está la capital, Jerusalén. Esta división ahora los hacía políticamente más débiles. Hace parte esta división del plan de Satanás por acabar con Israel. Recuerden que el gran propósito de que Dios tuviera un pueblo es no solamente la predicación del Evangelio, sino la predicación del Mesías, que es el Evangelio. Entonces, si había un pueblo dividido, finalmente quizás no hubiera pueblo. Por eso muchas de las estrategias del enemigo es dividir a los esposos, dividir las familias, dividirnos entre compañeros, porque la división causa pérdidas, nos hacemos débiles en muchos aspectos. Este asunto ahora lo podemos ver con qué sucedió en tiempo de Jesús. Porque si ustedes notan, en el texto que leímos de Isaías capítulo 9, 1 y 2, dice que Galilea, que había entrado en tinieblas, ahora vio gran luz. ¿De dónde sale la provincia de Galilea? Es importante porque no aparece aquí en este mapa en tiempos de la división de los dos reinos de Israel y de Judá, sino Galilea va a aparecer después con estos mismos incidentes que están ocurriendo en Isaías. Y recuérdenlo, todo esto que estamos diciendo guarda una relación estrecha con la venida del libertador en la primera y en la segunda venida de Jesús como Mesías. Miremos ahora cómo era el mapa en tiempos de Jesús. Llegamos ahora a nuestro tercer mapa. Este mapa que usted está observando aquí ya es del tiempo de Jesús. La dominación romana ha tomado el mundo y el pueblo de Judá y de Israel quedaron arropados dentro de la dominación romana. Ya pasaron los demás reinos, ya estamos muy adelante del tiempo de Isaías, pero aquí quiero mostrar dónde queda esta Galilea de los gentiles en el tiempo de Cristo y que se habló en el capítulo 9 del libro de Isaías. ¿Por qué se llama Galilea de los gentiles? Miren lo que ocurrió. Teníamos solo 2 provincias grandes. Aquí en este mapa ya aparecen otras provincias como Perea, Decápolis, Judea, Samaria y Galilea, porque esa era la división que habían hecho los romanos para poder gobernar. Pero solo nos vamos a concentrar en 3. Galilea, Samaria y Judea. Los viajes de Jesús iban desde Judea a Galilea y de Galilea hasta Judea. ¿De dónde apareció Galilea?
Galilea aparece en el mismo tiempo de los asirios, cuando el rey Acaz los contrató para que los defendieran de los sirios y de la unión con Israel para atacar a Acaz aquí en el reino de Judea. Tiglat-Pileser III, entonces, cuando arrasó con este territorio, fue y trajo a los sirios y los puso a vivir aquí en el norte de Judá. Perdón, repito, en el norte de Israel, que queda también al norte de Judá. Entonces, el reino del norte se hizo más pequeño y apareció una provincia llamada Galilea. ¿Quiénes vivieron en Galilea? En Galilea vivieron sirios que fueron traídos y se quedaron unos pocos de israelitas, y entonces surgió una provincia que ahora tenía su propio culto pagano y por eso se lo llamaba Galilea de los gentiles. Entonces, con el tiempo, esta Galilea se oscureció porque vinieron naciones paganas, fueron pobladas aquí, y cuando Cristo viene en su primera venida, entonces se encuentra a Judea, a Israel y a Galilea. Y ya Israel no se llama Israel, se llama Samaria. Toda la provincia ha recibido el nombre de Samaria, que era el reino del norte conocido como Israel. Ahora Jesús comienza a hacer su obra salvadora, pero la luz tiene que llegar a las tres provincias, porque las tres provincias representan mucho del mundo que hoy tenemos. Por eso habla Isaías de Galilea de los gentiles. No siempre va a estar en la oscuridad. Una de las estrategias del enemigo fue lograr que la luz que Dios había dado a Israel se oscureciera. Primero comenzó dividiéndolos en dos reinos, y luego aparece la provincia de Galilea. Y en Galilea entonces comenzaron a formarse aquellos pueblos como una mezcla entre paganismo y un poco del conocimiento de Dios. En el tiempo de Cristo usted puede encontrar en Galilea a Nazaret. Por eso a Cristo se le llama el Galileo, porque fue criado en la provincia de Galilea, en donde está Nazaret. ¿Cuál Nazaret? Nazaret de los gentiles, un lugar donde no se podía esperar nada bueno. Por eso cuando saben que Cristo fue criado en Nazaret, dicen, de allá puede salir algo bueno. Ya aquí abajo en Judea encontramos a Jerusalén, cerca está Betania, que era el lugar donde Cristo le encantaba ir. Y en Samaria está el pozo de Sicar, en donde Cristo tiene el diálogo con la mujer samaritana en San Juan capítulo número 4. Es en esos viajes en que él iba de Judea a Galilea cuando hacía paradas en Samaria. Y no les gustaba a los judíos pasar por aquí. Preferían dar un largo viaje, una larga vuelta, pero en lugar de darla, tenían que pasar por Samaria. Y ahí es donde Cristo tiene la entrevista con la samaritana. Vamos a una última parte. ¿Qué tienen que ver todos estos mapas, políticamente hablando, y la aparición de Galilea con el centro de nuestra lección, el noble príncipe de paz? Porque impacta poderosamente en nuestro repaso de hoy las dos venidas de Cristo, la de Belén y la segunda venida que estamos esperando. ¿Cómo conjuga todo esto con el noble príncipe de paz y la tarea de Cristo en el mundo? Hemos llegado al momento aplicativo de lo que hemos dicho. Tres provincias existen, bueno, aparte de muchas otras, pero nos vamos a concentrar en tres provincias en el ministerio de Cristo: Judea, Samaria y Galilea. Ya hemos entendido a través de los mapas cómo ocurrió toda esta división, pero ¿cuál es la relación con el noble príncipe de paz? El niño que es anunciado en el libro de Isaías es Jesús, es el libertador. Y hay mucho más que un mensaje local para ese tiempo, para que tenga impacto universal. ¿De qué estamos hablando? Esa Galilea que quedó en oscuridad recibe la luz en la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque noten que Dios elige para que Jesús viva y se críe en Nazaret, en la provincia de Galilea. Uno lee Mateo 4:12 y dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Dios se preocupó por la pérdida de la luz. Para mí,
Galilea representa a aquellas naciones que dentro de su paganismo algo miran hacia Dios, pero que totalmente no aceptan al Señor, o a personas que saben que Dios existe, pero no mantienen ninguna relación con Él. Para mí, Samaria representa a personas que han entrado en una relación con Dios, pero hacen de su religión o de su doctrina bíblica una creencia que mezcla lo cristiano, lo bíblico, con religiones orientales, y tenemos toda una mixtura de creencias y también necesitan luz de parte del Señor. Y para mí Judea representa a aquellos que han aceptado la verdad y que luchan por mantenerse fieles al Señor Jesús. ¿Para cuáles de esta provincia es la salvación? Para las tres. Cristo vino y nace en Belén, eso es Judea, abajo, cerca de Jerusalén. Pero se cría en Nazaret, eso es Galilea. Y el Señor en su providencia le da luz tanto a Judea como a Galilea. Pero en esos tránsitos que Cristo hacía entre estas dos provincias, tenía que pasar por Samaria, y ahí tenemos la conversión de los samaritanos al Evangelio. Aceptan a Cristo como el Mesías cuando la mujer va y los llama, y Cristo pasa unos días en la provincia de Samaria. Esto representa el gran amor de Dios. Dios no es exclusivo de una iglesia, ni de una creencia, ni de una parte del mundo. El Mesías le fue enviado a todo el mundo. Y la obra de Jesús, cuando inclusive va a Tiro y a Sidón con la mujer sirofenicia, que le cura su hija y que parece que la tratara como los perrillos, eso indica la totalidad del Evangelio. Eso es lo que ha estado diciendo el libro de Isaías. El noble príncipe de paz es para todos. Vino a predicar el Evangelio absolutamente para todos. Y por eso las tres provincias fueron incluidas dentro de la predicación del Evangelio. Me encanta leer en Mateo capítulo 4, versículo número 15, y dice, empiezo desde el 14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿A qué nos estamos refiriendo con estos textos? El cumplimiento de lo que dijo Isaías fue en el tiempo de Jesús. Y Galilea tuvo luz, y Samaria tuvo luz, y Judea tuvo luz. Ahora eso, ¿cómo aplica a nuestro tiempo? Jesús ya vino, de niño se hizo hombre, predicó el Evangelio, muere, resucita y va al Padre para interceder por nosotros. Y ahora queda la segunda venida de Cristo. En ese evento estamos. ¿Qué va a intentar hacer el enemigo? Lo mismo que cuando eran una sola provincia, dividirnos. Dividirnos en iglesias, en religiones, en creencias. Cuando tenemos un solo Jesús, tenemos un solo pastor y deberíamos tener una sola manera de ver la palabra del Señor. Por eso, si Galilea vio luz, yo también puedo ver luz. Luche con los textos, luche con la Biblia. Ojo, hay mucho predicador distorsionando los hechos, por ejemplo, diciendo que el mensaje del Antiguo Testamento es para Israel y el Nuevo para la iglesia. Eso es mentira, el Nuevo Testamento es para el mismo pueblo, porque para Pablo en Romanos 9 y en Gálatas 5 y 6, Israel continúa con la iglesia. Es el mismo mensaje, la Biblia es una sola unidad. Efesios 2:20, la iglesia está edificada sobre lo que dijeron los profetas, Antiguo Testamento, sobre lo que dijeron los apóstoles, Nuevo Testamento. Si usted une eso, se llama la Biblia. Y el enemigo trata de separarnos, de que tengamos creencias distintas. Pero muy pronto habrá un solo pueblo y un solo pastor. Y el segundo punto, después de la división, y que debemos buscar la unidad en Cristo Jesús, es la imperiosa necesidad nuestra de predicar al príncipe de paz. El gran problema es que la mayoría de nosotros no hemos experimentado esa paz de Jesús. Todavía me revuelco en mis pecados, o en mis remordimientos, o en mi pasado. Y entonces mi vida se volvió todo un mar de conflictos que no me permite a mí ver la paz, porque no he aceptado a Cristo en mi vida como una vivencia. Tal vez lo acepté como un rito bautismal, pero Jesús debe convertirse en una vivencia para nosotros.
Y esa vivencia, cuando ese príncipe de paz sea una realidad aquí, entonces haremos lo que no estamos haciendo: predicar el Evangelio. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad tremenda. Este año, 2021, usted mínimo debería traer una persona a los pies de Jesús. De lo contrario, no tiene al príncipe de paz, no tiene que compartir, no tiene a quién atraer. Nuestra salvación depende también de que hagamos la tarea por una razón. El atalaya en Ezequiel, capítulo 3, vigila para que el impío tenga la información de que viene el enemigo y se salve. Porque si yo no lo hago, la muerte del impío se la cobrará al falso atalaya. La obra de Isaías en su profecía se cumplió en Cristo en la primera venida. Y se va a cumplir muy pronto en la segunda venida, cuando Él nos recoja como un solo pueblo. Ya volveremos a ser un solo Israel, el Israel espiritual, el Israel del remanente, y podremos morar con Cristo por la eternidad. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.